El sol de la tarde de noviembre cae oblicuo sobre el campo de batalla. La luz de esa hora tiene esa calidad específica que los pintores saben y que el lenguaje ordinario no alcanza a describir bien, no es dorada ni roja ni anaranjada, es las tres cosas a la vez y ninguna completamente, y cae sobre los objetos del mundo con una precisión implacable que hace que todo parezca más real de lo que debería ser. Lo que el sol ilumina en este campo, al sur de la Sierra Nevada, en algún punto del año 1030 y algo, no es hermoso. Nunca lo es, cuando la batalla termina. Hay hombres que ya no se mueven. Hay caballos. Hay el desorden específico de lo que queda cuando miles de personas han estado intentando matarse durante varias horas y la mitad lo ha conseguido y la otra mitad está demasiado agotada para celebrarlo. El aire huele a sangre y a pólvora y a tierra removida, esa combinación que los que han estado en un campo de batalla dicen que no se olvida nunca, que el cerebro la archiva en un lugar distinto del resto de los recuerdos, más profundo y más permanente. En el lado que ganó, los hombres están recuperando el aliento. Algunos rezan. Algunos buscan agua. Algunos buscan a sus compañeros para saber cuántos siguen vivos. El trabajo después de la batalla es tan específico y tan necesario como el trabajo durante ella, y los soldados que llevan años en esto lo saben y lo hacen con la eficiencia de quien ya no necesita que nadie se lo explique. Y en medio de todo eso, sentado en una roca que alguien ha puesto para él a una distancia prudencial del centro del campo, hay un hombre de unos 50 años con armadura ligera y con una pluma en la mano derecha. Frente a él, un pergamino sobre las rodillas. El hombre está escribiendo. No está escribiendo un informe de batalla. No está redactando la lista de bajas. No está dictando las instrucciones para el campamento nocturno o la ruta de regreso a Granada. Está escribiendo un poema. En hebreo. Sobre lo que acaba de ver. El escriba que está a su lado, un muchacho de 20 años que lo ha acompañado en cada campaña de los últimos 5 años y que ha aprendido a anticipar los momentos en que su señor necesita el pergamino y la tinta, espera con la paciencia de alguien que ya sabe que esto puede durar 30 minutos o puede durar 3 horas, y que en ninguno de los dos casos tiene sentido interrumpir. El hombre escribe: cuando salió el sol sobre el campo de batalla y encontró los cadáveres que yacían en el polvo, pensé, ¿dónde están los que bebían vino anoche? Todos han ido al lugar del que nadie vuelve. Para. Relee lo que ha escrito. Añade una línea. Para otra vez. Mira el campo. La luz de noviembre sigue cayendo sobre todo sin hacer distinciones. Este hombre se llama Samuel Ibn Agrela. Es judío. Es el visir del rey bereber de Granada, que es en este momento uno de los estados más poderosos del sur de España. Es el general que acaba de ganar esta batalla, como ha ganado las 20 y tantas anteriores. Es el Najid, el príncipe, el líder reconocido de todas las comunidades judías de la España medieval. Es poeta en hebreo, gramático del árabe, filósofo en los márgenes del Talmud y uno de los hombres más poderosos de su época en la península ibérica. Y los libros de historia que estudiaste en el colegio casi con certeza no lo mencionan. No porque no sea importante, sino porque no cabe. No cabe en la historia de la España cristiana, donde el protagonista es la reconquista y los personajes principales son reyes y caballeros que luchan por recuperar la tierra del Islam. No cabe en la historia del Islam medieval, donde el protagonista es la civilización árabe y el general del Emirato de Granada debería ser árabe o bereber, no judío. No cabe en la historia del judaísmo medieval, porque la narrativa estándar de los judíos en la Edad Media es la del pueblo perseguido, expulsado, limitado, nunca el del pueblo que comanda ejércitos y firma tratados de guerra. Samuel Ibn Agrela no cabe en ninguna de esas historias. Y por eso, durante siglos, nadie lo contó. Esta es su historia. Este hombre no debería haber existido. Las reglas de su mundo se lo prohibían. Y fue el mejor en todo lo que hizo.
Para entender a Samuel Ibn Agrela hay que entender primero el mundo que destruyó todo lo que había conocido en su infancia. Ese mundo era Córdoba. La Córdoba del Califato Omeya en el siglo X y principios del XI era, sin hipérbole posible, el lugar más avanzado de Europa Occidental. Ya hemos hablado de eso en otros episodios de este canal, los 400.000 volúmenes de la biblioteca califal, los 50 hospitales, las 300 mezquitas, el alumbrado público en las calles principales, los médicos que venían desde Oriente Próximo para enseñar en Córdoba porque en Córdoba había algo que aprender. Cuando en el año 959 el emperador Constantino VII de Bizancio envió al califa Abd al-Rahman III un ejemplar de la farmacología de Dioscórides, tuvo que mandarlo con un monje que supiera griego para poder explicárselo a los médicos cordobeses, que leían árabe, latín y hebreo pero no griego. Eso dice algo sobre la complejidad de ese mundo. En ese mundo, los judíos tenían un lugar. No el lugar que habrían elegido si hubieran podido elegir. No la igualdad que cualquier persona sensata reconocería como justa. Pero un lugar, el estatus de dhimmi, el del no creyente protegido, que pagaba impuestos adicionales a cambio de poder practicar su fe y ejercer sus oficios en un Estado islámico. Era un sistema discriminatorio. Era también, comparado con lo que existía en la Europa cristiana del mismo periodo, considerablemente más humano. Los judíos de Córdoba tenían escuelas. Tenían tribunales propios para sus asuntos internos. Tenían una vida intelectual que en ese periodo florecía con una intensidad que los historiadores del judaísmo llaman la Edad de Oro sefardí, la época en que los judíos de la España árabe produjeron poetas, filósofos, médicos y matemáticos cuyo trabajo siguió siendo estudiado siglos después de que ese mundo desapareciera. Samuel Ibn Agrela nació en ese mundo en el año 993. Nació en Mérida, o quizás en Córdoba, las fuentes no coinciden. Creció en una familia culta que le dio lo que una familia judía de esa época y ese lugar consideraba la educación completa, árabe clásico, hebreo bíblico, Talmud, matemáticas, filosofía. El tipo de formación que producía hombres capaces de conversar con cualquier interlocutor en cualquier idioma sobre cualquier tema, y que tenía el valor añadido de ser completamente invisible desde afuera. Nadie que lo viera caminar por la calle de Córdoba podría saber que llevaba consigo el equivalente de varias universidades. Samuel aprendió bien. Demasiado bien, quizás, para el mundo que vendría. En el año 1013, cuando Samuel tenía 20 años, Córdoba ardió. No metafóricamente. Literalmente. Los ejércitos berberiscos que los califas habían traído desde el norte de África como mercenarios en sus guerras civiles se volvieron contra la ciudad que los había contratado. El saqueo de Córdoba en 1013 fue uno de esos eventos que los contemporáneos describieron con el vocabulario que se reserva para las cosas que superan la capacidad de asimilación, el fin del mundo, el día del juicio, la destrucción que ninguno esperaba porque todos creían que era imposible. No era imposible. Resultó ser inevitable. Los palacios ardieron. Las bibliotecas ardieron. Las escuelas ardieron. La infraestructura de un siglo de civilización califal se convirtió en humo y en escombros en el tiempo que tarda una ciudad en no poder defenderse de quienes la están destruyendo, que es menos tiempo del que nadie querría creer. Y las familias que podían huir huyeron. Samuel huyó hacia el sur. Hacia Málaga. La ciudad portuaria en la costa mediterránea que en ese momento estaba bajo el control de uno de los pequeños reinos de taifas que empezaban a fragmentar el territorio del califato desechó. Málaga era menos que Córdoba en prácticamente todo. Pero tenía murallas que todavía estaban en pie y una administración que todavía funcionaba, y en ese momento eso era suficiente. ¿Qué hace alguien que ha perdido el mundo que conocía? Lo que puede. Samuel instaló una tienda de especias cerca de una de las puertas de la ciudad. Es el tipo de detalle que los historiadores suelen pasar rápido, como si fuera solo un dato de transición entre la fuga y el ascenso.
Pero detente un momento en esa imagen, un hombre de 20 años que habla árabe, hebreo y probablemente latín, que ha leído a los filósofos griegos en traducción árabe y los comentarios talmúdicos en hebreo clásico, que tiene en su cabeza años de formación en la tradición intelectual más rica que existía en su mundo, sentado detrás de un mostrador vendiendo canela y pimienta y azafrán a los habitantes de una ciudad provincial. ¿Humillación? Quizás. Pero también algo más, la necesidad de sobrevivir es más fuerte que cualquier idea de lo que uno merece, y Samuel lo sabía. El mundo que había destruido sus privilegios también había destruido las obligaciones que venían con esos privilegios. Si ya no existía la ciudad que le debía un lugar, él tendría que construirse el suyo en otra ciudad, desde el principio, con lo que tenía. Y lo que tenía era suficiente. La tienda de especias de Samuel estaba en una posición que la suerte o el instinto eligieron bien, cerca del palacio del visir del pequeño emirato de Málaga. El visir se llamaba Jairán, y era uno de esos hombres que en ese periodo de fragmentación política habían acumulado poder real en uno de los reinos de taifas que competían por los restos del califato. Jairán necesitaba correspondencia. Necesitaba documentos. Necesitaba a alguien que pudiera redactar en el árabe clásico que los documentos oficiales de la época requerían, y no el árabe coloquial que hablaba la gente de la calle. La historia de cómo Jairán descubrió a Samuel es una de esas historias que los cronistas medievales cuentan con una atención al detalle que sugiere que alguien que estuvo cerca lo recordó y lo transmitió. Y Nayyan, en su Al-Muktabis, recoge la versión que circuló en la época. Jairán le pidió a alguien de su palacio que redactara una carta, y ese alguien recurrió a la tienda de especias para que se la escribieran porque el judío del mostrador escribía mejor que nadie. La carta llegó a Jairán. Jairán la leyó. Y mandó llamar a quien la había escrito. El momento en que Samuel entró por primera vez en el palacio del visir de Málaga es uno de esos momentos que la historia no registra con la importancia que merece porque ningún cronista podía saber entonces lo que significaba. Era un joven judío de 20 y pocos años que vendía especias y que había escrito una carta en árabe elegante. Era el comienzo de algo que no tenía precedentes en ninguna corte islámica del mundo mediterráneo. Pero eso, en ese momento, nadie lo sabía todavía. Para entender por qué Samuel Ibn Agrela pudo hacer lo que hizo, hay que entender el mapa político del sur de España en la primera mitad del siglo XI, que es uno de los mapas más caóticos y más interesantes que la historia medieval puede ofrecer. El Califato de Córdoba, que durante más de un siglo había sido el eje central en torno al cual gravitaba la vida política de la península ibérica, se había roto. No lentamente, no con transiciones ordenadas, sino de la manera en que se rompen los sistemas que han tenido demasiado poder concentrado en demasiadas manos durante demasiado tiempo, de golpe, con violencia, dejando fragmentos que tardaron décadas en reorganizarse. Lo que quedó fueron los reinos de taifas. Taifa en árabe significa partido o facción. Los reinos de taifas eran exactamente eso, los partidos en que se dividió el califato, cada uno gobernado por la familia o facción que había sido suficientemente fuerte como para tomar el control de su territorio y suficientemente hábil como para mantenerlo. Había taifas árabes, que reivindicaban la legitimidad de las viejas familias omeyas o de las facciones que habían combatido bajo su bandera. Había taifas bereberes, fundadas por los mercenarios africanos que los califas habían traído y que al final habían resultado ser más útiles para destruir el califato que para defenderlo. Había taifas de origen eslavo, fundadas por los esclavos militares que en el sistema omeya habían acumulado poder y que en el caos del colapso lo habían convertido en soberanía. Granada era bereber. El reino de Granada en la primera mitad del siglo XI estaba gobernado por la familia sirí, bereberes de la tribu Sinaya que habían llegado a Al-Ándalus como mercenarios en las guerras civiles del fin del califato y que habían resultado lo suficientemente eficaces militarmente y lo suficientemente hábiles, políticamente como para quedarse con una porción del mapa. Los siríes de Granada tenían un problema que era también una oportunidad. Eran bereberes en un territorio arabizado.
La administración del califato había funcionado en árabe clásico durante más de un siglo, y ese árabe se había convertido en el idioma del poder. Sin él, los documentos no se redactaban correctamente, las cartas diplomáticas no tenían el tono adecuado, las negociaciones no podían hacerse con la precisión que los tratados requerían. Los siríes hablaban árabe coloquial, el árabe de la conversación, pero el árabe clásico de los documentos era otra cosa. Necesitaban secretarios. Necesitaban administradores. Necesitaban gente que supiera navegar la complejidad de un mundo donde el árabe era el idioma del poder, el hebreo era el idioma del conocimiento religioso judío, el latín sobrevivía en los documentos de la iglesia mozárabe y el romance embrionario era lo que hablaba la mayor parte de la población en su vida cotidiana. Un judío de familia culta, formado en árabe clásico y en hebreo, capaz de moverse entre culturas sin pertenecer completamente a ninguna de ellas, era exactamente lo que ese sistema necesitaba. No a pesar de ser judío. En parte, precisamente porque era judío. Un secretario judío no tenía tribu árabe que favoreciera. No tenía lazos con las facciones bereberes que compitieran con la familia real. No tenía ambiciones propias de soberanía porque en ningún mundo imaginable podría un judío convertirse en rey de un emirato islámico. Era, desde el punto de vista de sus patrones, el tipo de leal que solo puede existir cuando la posición de alguien depende completamente de quienes lo han colocado en ella. Los reyes de Granada necesitaban a alguien que no fuera árabe ni bereber. Un judío era perfecto. Samuel pasó varios años en el servicio del visir Haydán, aprendiendo lo que la administración de un estado requería y demostrando que podía aprenderlo más rápido de lo que cualquiera habría anticipado. Cuando Haydán murió y el poder en Málaga se reorganizó, Samuel pasó al servicio del rey Abu Sin Maxan, el soberano bereber de Granada. El paso de una corte a otra en ese periodo era algo habitual. Los hombres de talento tenían un valor que superaba cualquier lealtad específica, y Abus lo reconoció. Lo hizo secretario personal. Luego, gradualmente, algo más. El cronista Mena Emin Saruk, un contemporáneo que conoció a Samuel, describe el proceso de ascenso con una admiración que no intenta disimular. Dice que Samuel ganó la confianza del rey, no con regalos sino con sabiduría, no con adulación sino con resultados. La frase tiene el sabor de la observación directa, de alguien que lo vio ocurrir y que entendió que no era accidental. Abus murió en el año 1038. Lo sucedió su hijo Badis, un hombre de temperamento más difícil que su padre y con una menor paciencia para los detalles administrativos que hacen posible un estado. Badis era un guerrero. Le gustaba la guerra directa, la campaña, el resultado visible de la espada. Los documentos le aburrían. Las negociaciones diplomáticas le exasperaban. Necesitaba a alguien que se encargara de todo eso mientras él se dedicaba a lo que le gustaba. Y para entonces, Samuel ibn Agrela llevaba años siendo exactamente ese alguien. Badis lo nombró visir. El primer visir judío de un estado islámico del que tengamos registro documentado. Gobernó con la pluma antes de gobernar con la espada. Y entonces llegó el momento en que tuvo que aprender a gobernar con la espada. Estás en Granada. Es el año 1027, aproximadamente. Tienes 34 años. O quizás 38. La edad exacta de Samuel cuando comandó por primera vez un ejército es uno de los detalles que las fuentes no registran con precisión, y esa imprecisión es en sí misma significativa. Los cronistas de la época no imaginaban que la primera campaña militar de un judío fuera a ser importante. Así que no la registraron con el cuidado que registraban las campañas de los generales que se supone que deben ser generales. Pero tú estás ahí. Estás en Granada, en la sala donde el rey Badis te acaba de informar que el ejército va a marchar hacia el sur, hacia los territorios que el reino de Almería está disputando, y que tú vas a comandarlo. ¿Cómo es ese momento? El miedo tiene una cualidad específica cuando no es el miedo a algo que ya está ocurriendo sino el miedo a algo que todavía no ha ocurrido.
Es un miedo más frío que el miedo del campo de batalla, más calculado, más insistente. Te permite pensar con claridad, lo que resulta especialmente perturbador porque los pensamientos que produces con esa claridad son todos del mismo tipo, la lista de lo que puede salir mal. Los ejércitos de la época no eran los ejércitos modernos. No había una cadena de mando estandarizada, no había comunicaciones fiables durante la batalla, no había una doctrina unificada sobre cómo moverse y cómo atacar y cómo retirarse que todos los soldados hubieran aprendido de la misma manera. Comandar un ejército en el siglo XI requería algo que los manuales de estrategia no enseñan, la capacidad de leer el momento, de anticipar cómo van a moverse los hombres que tienes enfrente antes de que ellos mismos lo sepan, de tomar decisiones que afectan a miles de personas en fracciones de tiempo tan pequeñas que la mente consciente no puede realmente procesar lo que está ocurriendo. Samuel no tenía experiencia en esto. Tenía algo mejor, una mente que había pasado décadas leyendo todo lo que podía encontrarse sobre estrategia militar, tanto en los textos árabes que circulaban por la corte como en los textos hebreos que estudiaba en sus horas no oficiales. Los tratados de Alejandro Magno, los relatos de las campañas de los califas, los análisis de las batallas de la Reconquista que ya llevaba 3 siglos desarrollándose al norte de donde él vivía. No era experiencia. Era preparación. Y había algo más. En la tradición militar de la época, el general que comandaba un ejército lo hacía desde una posición de autoridad personal que trascendía cualquier análisis táctico. Los soldados obedecían porque el general era alguien cuya voluntad era incuestionable, cuya presencia física en el campo de batalla comunicaba una certeza que se transmitía hacia abajo en la cadena de mando y producía en los hombres la capacidad de hacer cosas que el miedo normal habría impedido. Samuel no podía ofrecerles eso. No de la misma manera. No era uno de ellos. No compartía su fe. No tenía el linaje que en esa cultura producía la autoridad que se reconoce sin necesidad de demostrarse. Era el hombre que firmaba los papeles del rey, el que sabía los idiomas y conocía los documentos y podía negociar con los embajadores que llegaban de los reinos del norte. ¿Por qué iban a seguirlo al combate? Hay una respuesta que los historiadores modernos han trabajado con más detalle que los cronistas medievales. Rosbrand, en su estudio sobre el poder en la poesía de Samuel, señala algo que parece paradójico pero que tiene una lógica interna muy clara. Samuel encontró en la tradición bíblica, específicamente en los libros de los reyes y en los salmos, un modelo de liderazgo militar que no dependía del linaje sino de la elección divina. David era pastor antes de ser rey. Samuel era vendedor de especias antes de ser general. La narrativa funcionó. No porque fuera una estrategia calculada. Porque era verdad. Y porque en la primera batalla que Samuel comandó, ganó. Los detalles específicos de esa primera victoria no nos han llegado con la precisión que quisiéramos. Lo que sí tenemos es el poema que Samuel escribió sobre ella, y ese poema dice más sobre lo que experimentó que cualquier crónica podría decir. Mi corazón es una espada y mi pluma un arco. Disparo palabras como flechas al vacío y cada verso que escribo es una victoria sobre el silencio que quiere borrarme. En esa primera batalla, algo cambió en Samuel. Algo que no había anticipado y que los poemas reflejan con una honestidad que resulta casi incómoda. La guerra no lo horrorizó tanto como esperaba. O más exactamente, lo horrorizó exactamente tanto como esperaba, pero también le reveló algo sobre sí mismo que no sabía que estaba ahí. Una capacidad para pensar bajo presión que la vida de administrador y estudioso no había necesitado desarrollar del mismo modo. Una claridad que llegaba en el momento en que todo lo demás fallaba. Una parte de él que no había tenido ocasión de manifestarse hasta entonces. Ganó. Y siguió ganando. 30 batallas. 30. En casi 30 años de comandar ejércitos, Samuel Innagrela perdió alguna batalla. Las fuentes no son lo suficientemente detalladas como para darnos un recuento exacto, y los cronistas que nos han llegado tienen sus propios sesgos sobre que vale la pena registrar.
Pero la imagen que emerge de todas las fuentes disponibles es consistente, era extraordinariamente bueno en esto. ¿Cómo? Las victorias de Samuel contra los reinos rivales, principalmente Sevilla bajo la dinastía de los Abadíes y Almería, no eran victorias de fuerza bruta. Granada no era el estado más poderoso militarmente de Al-Ándalus en ese periodo. Sevilla era más grande, más rica, con acceso al Atlántico y con tradiciones militares más antiguas. Almería tenía una posición geográfica estratégica y una flota que Granada no podía igualar. Y sin embargo Granada ganaba. Ganaba porque Samuel entendía algo que sus rivales tardaban en comprender: la guerra en el siglo XI no la ganaba el ejército más numeroso sino el que elegía mejor cuándo y dónde pelear. La estrategia de Samuel, reconstruida por los historiadores modernos a partir de las crónicas fragmentarias de la época y de los propios poemas donde él describe las batallas, era consistente en sus principios fundamentales. Evitaba los enfrentamientos directos en campo abierto cuando el enemigo tenía ventaja numérica. Buscaba el terreno que anulaba las ventajas del rival, colinas que rompían las cargas de caballería, desfiladeros que hacían inútil la superioridad numérica, posiciones que obligaban al enemigo a atacar contra la pendiente. Usaba la velocidad como sustituto de la masa, moverse más rápido que el enemigo no solo en el campo de batalla sino en la información, sabiendo antes que el rival qué estaba pasando y actuando antes de que tuviera tiempo de responder. Y algo más que no aparece en los manuales de estrategia pero que cualquier general que haya comandado ejércitos durante décadas conoce: entendía a las personas. Y Nayyan, en los fragmentos de su Al-Muktabis que tratan el periodo de Samuel, describe varios episodios en que el general judío tomó decisiones que sus propios oficiales consideraban irracionales en ese momento y que resultaron ser correctas. La decisión de no perseguir a un ejército derrotado cuando la persecución habría llevado a las propias tropas a una emboscada preparada de antemano. La decisión de ofrecerle condiciones generosas a un comandante rival que habría seguido luchando hasta el final si lo hubieran humillado. La decisión de retrasar una batalla 2 semanas a pesar de la presión del rey Badis, porque las condiciones climáticas que Samuel había anticipado cambiarían el terreno de manera favorable. En cada caso, la decisión que parecía menos obvia resultó ser la correcta. ¿Por qué? La historiadora María Jesús Viguera, en sus trabajos sobre Al-Ándalus, sugiere algo que va más allá de la habilidad estratégica. Samuel era alguien que había aprendido desde niño a leer situaciones desde el exterior, a calcular lo que otros estaban pensando antes de que lo dijeran, a anticipar consecuencias que los demás no veían todavía. Era la habilidad que había necesitado para sobrevivir en un mundo donde ser judío significaba estar siempre en la posición de quien tiene que entender las reglas del grupo mayoritario antes de que el grupo mayoritario las aplique. Esa capacidad de lectura lateral, de ver la situación desde un ángulo que el actor principal no puede tener porque está demasiado dentro de ella, resultó ser exactamente lo que un general necesita. El enemigo que tienes enfrente siempre está más seguro de sus propias intenciones de lo que debería. Esa seguridad ciega. Un observador que viene de afuera ve la ceguera antes que el propio actor. Samuel ganaba batallas con la misma habilidad con que había aprendido a sobrevivir siendo judío en un mundo islámico. Lo que la debilidad aparente había construido en él se convirtió en su mayor fortaleza cuando el mundo requirió algo diferente. Pero hay algo en Samuel y Nagrela que ningún análisis de estrategia militar alcanza a explicar. Mientras ganaba esas batallas, mientras comandaba los ejércitos del rey Badis de Granada por los campos del sur de España, mientras tomaba decisiones que determinaban quién vivía y quién moría, Samuel escribía. No en su casa. No en su biblioteca, después de volver, cuando tenía tiempo y tranquilidad para reflexionar sobre lo que había ocurrido. En el campo. Durante la campaña. A veces durante la batalla misma, o inmediatamente después, cuando el campo todavía olía a lo que había ocurrido en él. Escribía poemas. En hebreo. Sobre lo que estaba viendo.
Este fenómeno, que los especialistas en literatura hebrea medieval conocen bien y que el resto del mundo académico ha tardado en valorar en su dimensión correcta, no tiene equivalente en la historia de la literatura de ninguna tradición que yo conozca. Hay poetas que escribieron sobre la guerra. Hay generales que escribieron memorias. Hay soldados que dejaron diarios. Pero un general que escribía poemas en el campo de batalla, usando el hebreo bíblico con la misma precisión y el mismo dominio que había caracterizado a los poetas de la corte califal que él había conocido en Córdoba, sobre las batallas que él mismo estaba comandando, en tiempo casi real, eso no tiene comparación. ¿Por qué lo hacía? Es la pregunta que cualquier lector de sus poemas acaba por hacerse, y la respuesta que los textos sugieren es múltiple y ninguna de sus partes es suficiente sola. La primera respuesta es teológica. Samuel veía su situación como una extensión de la historia bíblica. David había sido guerrero y poeta, y los salmos que David escribió eran precisamente eso, poemas sobre la experiencia de la guerra y la supervivencia. Escribir poemas en las mismas circunstancias en que David los había escrito era una manera de conectar su propia experiencia con la tradición que daba sentido a su identidad. No era imitación. Era continuidad. La segunda respuesta es más íntima. En los poemas de guerra, Samuel habla de su propio miedo con una honestidad que resulta sorprendente en el contexto de la literatura medieval árabe o hebrea, donde la valentía es la virtud que el guerrero debe mostrar y el miedo es la debilidad que hay que ocultar. Samuel no ocultaba el miedo. Lo describía con la precisión de un cirujano que examina una herida, la noche antes de la batalla, cuando el cuerpo no quiere dormir y la mente produce escenarios que preferiría no considerar. El momento después de la primera carga, cuando lo que el cuerpo ha hecho supera lo que la mente puede procesar en tiempo real. La calma extraña que llegaba cuando todo estaba decidido y quedaba solo la tarea de entender qué había ocurrido. Los poemas eran la manera que tenía de procesar la experiencia en el único lenguaje que era completamente suyo. El árabe era el idioma del poder, el idioma del rey y de la corte y de los documentos oficiales. El hebreo era el idioma del alma. Lo que no podía decirse en árabe sin comprometer algo se decía en hebreo. Uno de los poemas más extraordinarios del diván de Shmuel Anahid, el título que los especialistas dan a la colección de su obra, es un poema que los traductores modernos han llamado El día de la batalla de Alfuente, escrito después de una victoria sobre el ejército de Sevilla en algún punto de los años 40 del siglo XI. El poema empieza con la imagen que ya conoces, el sol sobre el campo después de la batalla. Los cuerpos en el polvo. La pregunta de qué ha quedado de los que estaban vivos ayer. Pero luego gira hacia algo diferente. No me alegro de tu caída, aunque hayas caído intentando matarme. Eras un hombre que tenía madre. Tenías un nombre. Alguien en algún lugar está esperando noticias tuyas esta noche y esas noticias no llegarán o llegarán de la manera que ningún ser humano quiere recibir noticias de los que ama. El general victorioso escribe sobre el muerto derrotado con esta compasión. En hebreo. En el campo de batalla. ¿Qué hacemos con eso? Los especialistas en literatura medieval llevan décadas intentando colocar a Samuel en alguna de las categorías que la historia literaria ha construido, y ninguna sirve del todo. No es el guerrero épico que celebra la victoria. No es el poeta cortesano que describe la guerra desde la distancia segura de la metáfora. Es algo que no tiene nombre previo, alguien que vivió la guerra completamente, que ganó 30 batallas y que al mismo tiempo nunca dejó de ver cada una de esas batallas como lo que era, la destrucción de vidas humanas que tenían nombres y madres y personas que los esperaban. Eso no lo convierte en un pacifista que no debería estar ahí. Lo convierte en algo más raro y más difícil de categorizar, un hombre que hizo lo que tenía que hacer con una lucidez sobre lo que estaba haciendo que la mayoría de los que lo hacen prefieren no tener. Raymond Schendlin, el traductor que ha hecho los trabajos más completos sobre la poesía de Samuel en inglés y en español, escribió algo que sirve de mejor definición que cualquier categoría académica.
Shmuel Anahid escribió sobre la guerra como alguien que la había vivido desde dentro y que nunca perdió la capacidad de verla desde fuera. Desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Eso es lo que fue Samuel in Nagrela en todo lo que hizo. Pero mientras todo esto ocurría, mientras Samuel ganaba batallas y escribía poemas y firmaba documentos de estado en nombre del rey de Granada, había otra vida que vivía en paralelo. La noche tenía sus propias obligaciones. Samuel in Nagrela era el Nahid. El título en hebreo significa príncipe, pero su significado real en la España del siglo XI era más específico y más pesado. El Nahid era el líder reconocido de todas las comunidades judías de la península ibérica. No de Granada solamente. De toda España. El interlocutor entre las comunidades judías dispersas por los diferentes reinos, tanto los islámicos del sur como los cristianos del norte, y los poderes políticos que los rodeaban. El garante de que si alguien atacaba a una comunidad judía en Zaragoza o en Toledo o en Sevilla, habría alguien con suficiente poder político para intervenir y presionar. Era una responsabilidad que existía desde antes de Samuel y que él aceptó con la misma meticulosidad que aplicaba a todo lo demás. El día de Samuel, los documentos de Estado, las reuniones con los oficiales del ejército, las audiencias con los embajadores que llegaban de otros reinos, la gestión administrativa del Emirato de Granada. El árabe como lengua de trabajo. El poder como contexto permanente. La necesidad de navegar las expectativas del rey Badis, que era un hombre de genio variable y cuya confianza en Samuel era real pero no incondicional. La noche de Samuel, el Talmud. El estudio religioso que la tradición judía colocaba entre las obligaciones más altas de cualquier hombre. La correspondencia con los rabinos de las comunidades de toda España que le consultaban sobre cuestiones de ley religiosa, de interpretación bíblica, de los problemas específicos que surgían cuando una comunidad judía vivía bajo gobierno islámico. La escritura de los poemas que circulaban entre las comunidades y que eran su manera de mantener vivo el hebreo como lengua de cultura en un mundo donde el árabe era el idioma del poder y la supervivencia. 2 vidas. Un hombre. ¿Cómo se hace eso? La pregunta no es retórica. Los especialistas que han estudiado a Samuel con más detalle se la han hecho con seriedad, y las respuestas que han encontrado son varias y ninguna completamente satisfactoria. Una respuesta posible es la compartimentación, la capacidad de entrar y salir de contextos completamente diferentes sin que uno contamine al otro. De la misma manera que un médico puede cenar con su familia y no pensar en los pacientes que están muriendo en el hospital esa noche, Samuel podía ser visir durante el día y Nahid durante la noche sin que los dos roles se destruyeran mutuamente. Pero los poemas contradicen esta lectura. Porque los poemas no están compartimentados. El poema sobre el campo de batalla que termina pensando en la madre del enemigo muerto está usando el hebreo bíblico, el idioma del alma, para procesar algo que ocurrió en el idioma del cuerpo, el árabe del combate. Los poemas religiosos que Samuel escribió sobre el Sabbat, sobre las festividades judías, sobre la naturaleza de Dios en un mundo donde los que creen en ese Dios están permanentemente en posición de subordinación ante quienes creen en otro, esos poemas están impregnados de la experiencia del poder político, de la comprensión de lo que puede hacerse desde dentro de un sistema y de lo que no puede. Las dos vidas no estaban separadas. Estaban en conversación permanente. Lo que Samuel aprendía siendo visir informaba lo que pensaba siendo Nahid. Lo que experimentaba siendo Nahid daba un contexto al poder que ejercía siendo visir. Y los poemas eran el lugar donde esa conversación se hacía visible, donde las dos identidades se reconocían la una a la otra y producían algo que ninguna de las dos habría podido producir sola. Rosbrand, en su análisis de la obra de Samuel, usa una imagen que resulta más exacta que cualquier abstracción teórica. Dice que Samuel vivía, en el umbral, en el espacio entre los mundos, sin pertenecer completamente a ninguno de los dos y con acceso a ambos exactamente por esa razón. El umbral no es un lugar cómodo.
Pero puede ser el único lugar desde el que se ven cosas que los que están completamente dentro de cualquier mundo no pueden ver. Samuel lo sabía. Y lo usó. De día mandaba ejércitos para un rey bereber. De noche estudiaba el Talmud con su comunidad. Y en los márgenes de ambas vidas, escribía versos que todavía pueden leerse hoy. En el año 1056, Samuel in Nagrela murió. No en una batalla. No ejecutado por sus enemigos. No víctima de una conspiración de corte. Murió de muerte natural, si es que ese término tiene sentido para alguien que había vivido la vida que él había vivido. Tenía 63 años, una edad avanzada para su época, y había pasado los últimos 30 de esos años en el centro del poder político de uno de los estados más importantes del sur de España. Dejó una obra poética de más de 1700 poemas. Dejó tratados de gramática árabe que los especialistas todavía estudian. Dejó comentarios talmúdicos que las comunidades judías del mundo mediterráneo siguieron utilizando durante siglos. Dejó, aunque esto es más difícil de documentar, una red de relaciones y de protecciones que habían hecho posible que las comunidades judías de España vivieran en condiciones relativamente seguras durante décadas. Y dejó un hijo. Yusuf ibn Nagrela heredó el título de Najid. Heredó la posición de visir del rey Badis de Granada. Heredó, en teoría, todo lo que su padre había construido durante 30 años. Lo que no heredó fue lo que había hecho posible todo lo demás. Yusuf ibn Nagrela era inteligente. Las fuentes que lo mencionan no sugieren que fuera un incompetente. Era culto, era capaz, era consciente de la herencia que había recibido. Pero no era su padre. Samuel había construido su posición sobre algo que no se heredaba automáticamente, la confianza del rey Badis, ganada durante décadas de servicio que había demostrado su valor en situaciones donde era imposible fingir. El rey sabía que Samuel lo servía bien porque lo había visto hacerlo, guerra tras guerra, crisis tras crisis, durante 30 años. Esa confianza era personal, acumulada, irrepetible. Yusuf empezó desde cero con un rey que recordaba a su padre con nostalgia y que miraba al hijo con la expectativa de que reprodujera lo que el padre había sido. Esa expectativa era una trampa, no dejaba espacio para que Yusuf construyera su propia versión de la relación, su propia manera de ser útil, su propia identidad política. Y en ese espacio de tensión entre la expectativa y la realidad, los enemigos que Samuel había mantenido bajo control durante décadas empezaron a moverse. Los cronistas árabes que describen el periodo posterior a la muerte de Samuel lo hacen con la perspectiva de quienes saben lo que viene después y buscan las señales que lo anunciaban. Hay acusaciones de que Yusuf aspiraba a más poder del que le correspondía. Hay rumores de que había intentado negociar con los enemigos del rey Badis. Hay denuncias de enriquecimiento ilegítimo. ¿En qué medida estas acusaciones eran verdad y en qué medida eran la articulación de algo más antiguo y más simple? La hostilidad hacia el poder de un judío que llevaba décadas acumulándose bajo la superficie de la convivencia, es algo que los historiadores siguen debatiendo. Lo que está documentado es el resultado. En diciembre del año 1066, Yusuf ibn Nagrela fue asesinado. Crucificado en la puerta de la ciudad, según la descripción que nos ha llegado. Y después de su muerte, la comunidad judía de Granada fue atacada. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos huyeron? ¿Cuántos perdieron sus bienes? Los números varían según las fuentes y ninguno puede verificarse completamente. Lo que está claro es que el pogrom de Granada de 1066 fue uno de los episodios más violentos que las comunidades judías de Al-Ándalus experimentaron en ese periodo, y que destruyó en una noche y parte de un día lo que Samuel ibn Nagrela había tardado 30 años en construir. El edificio que el padre había levantado con paciencia extraordinaria se derrumbó en el tiempo que tarda una muchedumbre en cruzar una ciudad. Eso no fue culpa de Samuel. Fue la fragilidad inherente de todo lo que se construye sobre la confianza de un solo hombre, y sobre la disposición de un mundo a tolerar algo que en el fondo de sus estructuras nunca ha aceptado completamente.
Lo que él construyó con 30 años de trabajo, su hijo lo perdió en una noche. No porque el hijo fracasara completamente, sino porque el padre había construido sobre arena, aunque la arena hubiera aguantado durante décadas. Estás aquí, en el siglo XXI, sabiendo lo que sabes. ¿Por qué no conoces a Samuel Innagrela? No es una pregunta retórica. Es la pregunta más importante de este episodio, porque la respuesta dice algo sobre cómo funciona la historia que contamos y por qué contamos la que contamos y no otra. Samuel Innagrela ganó 30 batallas al frente del ejército de Granada. Durante casi 30 años fue el hombre más poderoso del estado más importante del sur de España después del rey. Escribió más de 1700 poemas en hebreo que son considerados por los especialistas en literatura medieval como obras de primera magnitud. Fue el líder reconocido de todas las comunidades judías de la España medieval. Introdujo innovaciones en la gramática árabe que influyeron en el estudio de la lengua durante siglos. Y sin embargo, pregunta a cualquier persona que haya estudiado historia en un colegio español quién fue Samuel Innagrela. La respuesta más probable es el silencio de quien no reconoce el nombre. ¿Por qué? La primera razón es la que ya hemos mencionado, no cabe en ninguna narrativa nacional. La historia de España que se cuenta en los colegios tiene una arquitectura narrativa en la que los personajes principales son reyes, caballeros y obispos que participan en la reconquista. Un judío que comandaba ejércitos musulmanes en el siglo XI no encaja en esa historia de ninguna manera que sea fácil de explicar sin complicar toda la narrativa. La segunda razón es más antigua y más fea. La historia medieval, tanto la cristiana como la islámica, tenía un interés limitado en preservar la memoria de figuras que demostraban que el mundo era más complejo de lo que sus narrativas preferían. Un judío exitoso como general de un estado islámico incomodaba a los cronistas de ambas tradiciones. Los cronistas árabes que escribían sobre el periodo de Samuel tendían a minimizar su papel, a presentarlo como una anomalía que no decía nada sobre la naturaleza del sistema, a enfatizar los elementos que lo convertían en una curiosidad en lugar de en un protagonista. Y los cronistas judíos, paradójicamente, tenían sus propios problemas con Samuel. El hecho de que un judío hubiera ejercido poder militar sobre no judíos en nombre de un rey musulmán no encajaba bien con la narrativa del judaísmo medieval como comunidad definida por la persecución y la resistencia pasiva. Samuel era demasiado activo, demasiado poderoso, demasiado integrado en el sistema que se suponía que los judíos debían soportar y no participar en él como actores. Así que nadie lo contó bien durante siglos. Y cuando nadie cuenta algo bien durante siglos, el resultado es el mismo que si nadie lo contara, desaparece de la conciencia general. Pero hay algo más que el simple olvido institucional, y es lo que este episodio quiere que te lleves. La historia de Samuel Innagrela dice algo sobre la naturaleza de la excelencia en condiciones de exclusión que tiene relevancia mucho más allá del siglo XI. Samuel fue extraordinario en los campos que le estaban teóricamente prohibidos precisamente porque se los habían prohibido. No a pesar de la exclusión. En parte, gracias a ella. No es un argumento a favor de la exclusión. Es la observación de que las habilidades que alguien desarrolla para navegar un mundo que no está diseñado para él pueden resultar ser exactamente las habilidades que ese mundo necesita cuando sus reglas dejan de funcionar. El árabe clásico que Samuel aprendió porque necesitaba sobrevivir en un mundo árabe resultó ser la herramienta que el Emirato Bereber de Granada no podía encontrar en su propio mundo. La capacidad de leer situaciones desde el exterior que Samuel había desarrollado siendo judío en un mundo islámico resultó ser la habilidad estratégica que ganó 30 batallas. La doble identidad que lo mantenía permanentemente en el umbral entre dos mundos resultó ser lo que lo hacía imposible de reemplazar en una corte donde todos los demás actores estaban completamente dentro de uno solo. ¿Alguna vez has tenido que demostrar que mereces algo que los demás heredan? ¿Alguna vez has aprendido algo más de lo necesario porque sabías que no ibas a recibir el beneficio de la duda?
¿Alguna vez has visto algo que los que están dentro del sistema no pueden ver porque llevas años mirando desde fuera? Entonces entiendes algo sobre Samuel Innagrela que ningún libro de historia te puede enseñar. Lo que él hizo fue imposible según las reglas de su mundo. Lo hizo de todas formas. Y durante 30 años, ganó. El poema de una palmera sola en un jardín de Córdoba sobrevive en los textos de Al-Makari. Los poemas de Samuel Innagrela sobre las batallas que ganó y los muertos que contó siguen existiendo en los manuscritos del Diván de Shmuel Anahid que las bibliotecas de Israel y de España conservan. Están ahí. Han estado ahí durante casi 1000 años. Solo faltaba alguien que los contara. Si este episodio te deja con la imagen de un hombre en armadura con una pluma en la mano en un campo de batalla, escribiendo en hebreo sobre lo que acaba de ocurrir, esa imagen es la respuesta a la pregunta de cómo se sostiene la humanidad en los lugares donde el mundo te obliga a hacer cosas que la humanidad preferiría no hacer. Se escribe sobre ello. Se nombra lo que ocurre, aunque sea en un idioma que solo tú entiendes completamente. Escríbelo en los comentarios. ¿Conocías a Samuel Innagrela? Y si no, ¿qué piensas de que no lo enseñaran? Me interesa especialmente si alguien puede explicarme por qué un hombre que ganó 30 batallas en el siglo XI y escribió más de 1700 poemas no tiene una calle con su nombre en ninguna ciudad española. Dale al me gusta si llegaste hasta aquí. Significa que estuviste en el campo de batalla. Que no miraste a otro lado. Y suscríbete, porque el próximo episodio de esta serie lleva la historia de la convivencia y sus límites exactamente donde tiene que ir, al momento en que ese equilibrio que parecía posible se rompió definitivamente. Almanzor. Las 57 campañas. El saqueo de Santiago de Compostela. El hombre que usó el poder para construir más poder hasta que el sistema que lo sostenía no pudo seguir sosteniéndolo. Nos escuchamos pronto.